Esta es la segunda entrega de las entrevistas que tenemos pautadas. En este caso hoy nos acompaña, y estoy muy contento que así sea, Luis Bustamante. Él es colega, practicante de psicoanálisis, trabaja en el Centro del Niño, CAISA, y también en el ámbito público. En principio, Luis, agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola Pablo, bien, acá estamos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, realmente para mí era importante que vos estés. Cuando pensé la idea originalmente, yo quería que vos estés. Te agradezco por haber accedido rápidamente. En principio, la idea es difundir un poco nuestro trabajo, poner una mirada, ¿no?, específica de nuestra formación, de nuestra tarea, de nuestra praxis. En este caso, lo que voy preguntando y quiero preguntar a cada uno de los entrevistados es, en principio ahora para vos, ¿por qué la apuesta por el psicoanálisis? ¿Qué te ha llevado a decidir trabajar desde esta óptica, desde esta teoría, desde esta formación, no solo hacia atrás, sino en el presente y muy probablemente hacia el futuro? ¿Por qué el psicoanálisis, Luis? Me gusta la palabra que usabas, apuesta. Por ahí saliendo de la connotación del juego, en realidad creo que el pensar la apuesta es eso, no saber bien de antemano qué cuestiones con las cuales uno se va a encontrar y va a escuchar. Creo que así también fue mi inicio con el psicoanálisis, el poderme encontrar con eso ya en la facultad. El ir sorprendiéndome con algunas cuestiones y ver que el psicoanálisis hacía uso de eso me empezó a motivar a trabajar con este discurso, ¿no? Después ya es una práctica profesional que he decidido estudiar y seguir. Y en esto que decía que uno no sabe muy bien qué en realidad soy, por ahí también por mi forma de ser, soy una persona que le huye un poco a esas cuestiones muy protocolares, muy lineales. No solo no creo en ello, sino que también la invitación de poder continuamente pensar qué es lo que uno está escuchando, me lleva a elegir el psicoanálisis, ¿no? Esto que decís del no saber, ¿no?, es una cuestión muy habitual, ¿no?, en nuestra práctica. Incluso muchas veces recibimos algunas demandas donde parece que nosotros también somos los que portamos el saber, y evidentemente esto no es así. Justamente ayer, cuando grabábamos con Gustavo Vasconcelos la otra entrevista, él mencionaba un poco esto. El saber siempre lo tiene el sujeto que acude hacia nosotros o hacia la ayuda. Y ¿cómo vos ves, digamos, lo que está pasando ahora, ¿no? Esto es una época muy específica, ¿no?, en la que estamos viviendo, la pandemia. Sí. Realmente es una época que sirve, creo yo, además del costado problemático, dramático que puede tener, para ponernos a pensar en un montón de cuestiones que creíamos aseguradas. No sé cómo vos ves esta época, qué lectura haces. Luis, ¿qué reflexión tenés con respecto a esto? Pablo, creo que ahí es donde cobra como más fuerza la palabra apuesta, porque creo que una de las cosas que nos pasó a los practicantes del psicoanálisis al principio con el tema de la pandemia y de la cuarentena y de poder sostener este cuidado de todos,
Una de las primeras preguntas que surgió en mí mismo, en colegas, fue si el psicoanálisis iba a ser y si podía seguir siendo una práctica posible. Mm. Y justamente creo que el psicoanálisis, por lo menos desde donde yo trabajo, es una de las formas que mejor pueden dar respuesta a esta época, a lo que va pasando. Porque el momento marca que ningún protocolo exhaustivo puede explicar o puede determinar o puede asegurar qué va a pasar mañana, ¿sí? Un Aunque lo poco con intente. Aunque lo tal intente. cual. Sí, creo que con eso nosotros trabajamos todo el tiempo. Una de las preguntas era esta cuestión del consultorio, cómo se iba a sostener. El psicoanálisis, en lo que nosotros estudiamos constantemente, Miller, antes Lacan, decían esta cuestión de la presencia del analista y en más de una parte figura como el cara a cara, ¿no? Una de las cosas que insisto, una de las ventajas que tiene el psicoanálisis al no ser un protocolo, es que uno se vuelve de nuevo a los libros, se vuelve a estudiar, vuelve a pensar la práctica de nuevo, ¿no? Y escuchando por ahí otros psicoanalistas, lo que más me resonó fue la palabra presencia del analista. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es la presencia? Y ahí es donde se empieza a abrir un abanico mucho más grande. Y realmente donde uno empieza como a desglosar las palabras, empieza a decir, bueno, pero esto, ¿qué significa presencia? ¿Presencia es estar ahí en cuerpo? Y un analista ahí cuando está en posición de poder escuchar, es donde surge la palabra, y nosotros trabajamos con la palabra. Desde ahí creo que hay una puerta como para poderse habilitar a poder seguir trabajando con los sujetos que lo demanden, pero también a poder pensar la época. En estas semanas, en este mes y medio ya, uno escucha y lee de todas partes y casi los discursos son los mismos, ¿sí? El coronavirus, qué pasa acá, qué pasa allá. El otro día en el trabajo en el Centro del Niño planteábamos esto de que hasta las bromas, los chistes y hasta lo que se va escuchando de los balcones es lo mismo que pasa en España o acá. Hoy en el diario de acá salía sorprendida la gente porque, o sea, la noticia de sorpresa era porque había aparecido algunos decían que era un hurón, después dijeron que no, que era otro animal, pero como que también en réplica a lo que pasa en el resto del mundo nos estamos sorprendiendo de que hay animales, de que aparecen en medio de las ciudades. El psicoanálisis creo que permite poder ir pensando que no es lo mismo para todos lo que para todos los medios nos dicen que es lo mismo. Y ahí es donde uno va como pudiendo escuchar la palabra de cada una de las personas con respecto a qué le pasa, ¿sí? Es una época excepcional, nos toca vivirla, y desde ahí, desde el punto de vista histórico, me gusta también la historia, tiene una repercusión que también es interesante poderla pensar para adelante, ¿no? Este término excepcional me hiciste pensar, ¿no? Porque está, digamos, el costado de la excepción, digamos, pero también de la potencia que tiene, ¿no? Esta época en términos de excepcionalidad. Claro, que aparezca un animal de estos, un hurón de estos, hoy genera un efecto de perplejidad que si no estuviésemos en cuarentena probablemente hubiese pasado de largo la noticia. Me resulta muy interesante poder pensar también las distintas respuestas singulares que, bueno, cada uno de nuestros pacientes con los que trabajamos nos están dando la posibilidad de escuchar distintas
reacciones, respuestas, soluciones, ¿no? Con lo que pueden o tienen o quieren hacer en esta época. Así que me parecía una buena oportunidad para invitarlos e invitarlas a todos y a todas a que lean el escrito que está también acá en el Facebook, en la página de Facebook de CAISA. Está publicado el escrito que Luis hizo hace un tiempo atrás, no hace mucho. Es un texto muy interesante también que toma algunas nociones del psicoanálisis y lo relaciona y lo articula de manera muy creativa, muy interesante, con la época, con lo que está pasando, así que la invitación está hecha. Luis, en términos tuyos, digamos, como practicante del psicoanálisis, ¿qué es lo que ya venís percibiendo en relación a tu propia práctica? ¿Qué podrías comentarnos en relación a los primeros efectos que vos ves en esta época y tu propia práctica, digamos? En la práctica fue como, a ver, yo como que voy a usar una palabra que ya la usé hace un rato, es como que me voy sorprendiendo, me voy permitiendo las sorpresas que se van dando. Voy a partir al revés, voy a salirme un poco del lugar del practicante del análisis y te voy a plantear una cuestión, si se quiere, desde el lugar de analizado. El otro día, en un trabajo que tuvimos en el Centro del Niño, que estábamos trabajando con Marita Manzotti, una psicoanalista que queremos mucho y con lo cual es una referente muy importante. En un momento de la videollamada, yo me animo a plantearle que estaba como haciendo interferencia a algo de lo que ella tenía. Yo creía que era por ahí el celular. Entonces me acerco al micrófono de la computadora y le digo: Marita, por favor, fíjate de sacar el teléfono porque hace mucha interferencia. En eso se ve que el plano de la cámara de Marita, se ve que ella se levanta y desaparece de la cámara, pero se escucha los pasos de ella rápido, se escucha una puerta que se abre, se escucha algo que se deja arriba de una mesa y desde ahí se la escucha a ella decir: ¿cuánto más lejos lo pongo al teléfono? Hubo una especie de lapsus cibernético porque justo a mí se cayó la señal y uno, lo que tiene esto que digo, uno se queda pensando, uno es sujeto del inconsciente y uno dice, bueno, ahí hubo un acto, ahí Marita estaba queriendo decir algo más. Creo que lo importante es justamente el tránsito y el recorrido que va teniendo estas cuestiones de las intervenciones, ¿no? Y desde ahí es donde yo también voy permitiéndome sorpresas con respecto a los pacientes que van llamando. Yo he tomado una postura que es la de las primeras semanas sí hacer una invitación, porque yo creía que éticamente era necesario plantear en esta excepcionalidad que uno sigue presente, que uno está, y después de esa invitación he dejado que cada paciente, en la medida de lo necesario y de lo que ellos vayan demandando, vayan necesitando, se puedan comunicar. Esto es lo que tiene que ver con mi práctica privada. Después también trabajo en el ámbito público y ahí la forma de intervenir es similar, es muy parecida. Lo único que ha cambiado, que yo por ahora puedo percibir, es que los pacientes que venía con la práctica privada y que se han contactado, sus trabajos de análisis siguen por el tema que a ellos los aquejaba y los traía desde un principio. La verdad que hasta ahora no aparece en las conversaciones el tema de la cuarentena o de la pandemia. En cuanto a
poder escuchar lo que va pasando por ahí con otro tipo de poblaciones. Yo trabajo con adolescentes, personas que portan algún tipo de discapacidad, o trabajo con niños también en el ámbito público. Ahí me ha sorprendido, hay algo que está como para seguir investigando y viendo, porque he visto que por ahí había situaciones donde donde el momento de estar tanto tiempo con lo mismo en sus casas, nosotros decimos con un goce muy propio, pero que no permite tanta apertura y lazo con el otro, eso se ha empezado a conmover. Es como que algunos sujetos han empezado a decir: estoy harto de esto, necesito que me ayuden para poder contactarme con tal, hacer otras actividades, hacer otras cosas, ¿no? Digamos, ¿no? O por lo menos no muy registrado. Antes de digamos, la sorpresa viene porque uno en el ámbito, y lo voy a plantear así, uno en el ámbito institucional es como que sigue determinadas estrategias y las va trabajando durante mucho tiempo, va haciendo movimientos y maniobras, y eso a veces puede generar malestar. Entonces uno es muy cuidadoso con cómo interviene. En este caso, es como que aquello que nosotros por ahí veníamos trabajando cuidadosamente durante años, en 15 días de cuarentena ha generado algún movimiento. Después habrá que ver qué efectos tiene eso, si eso se sostiene en el tiempo, o cómo nosotros también podemos ayudar a que eso que ha nacido ahora siga alimentándose, esto nuevo. Y puntualmente por ahí con la práctica con niños es todavía una pregunta para mí, porque en estos pacientes con los cuales voy trabajando, niños puntualmente no he entrevistado, ¿sí? Sí, por ahí el trabajo con padres. Que por ahí, volviendo al principio, cuando vos planteabas esto de por qué apostar por ahí por el psicoanálisis, digo, bueno, el psicoanálisis es como que, a ver, volvimos a poder rever y retomar algunas cuestiones fundamentales, que es el de la transferencia con los padres. Hoy, por ejemplo, en este caso con los niños, es fundamental poder trabajar con cada uno de estos papás, asesorarlos en ese sentido. Mi trabajo está abocado a poder escuchar qué está generando esto de estar todo el tiempo en casa, ¿sí? El tema de padres sobreexigidos, eso he escuchado mucho por el tema de solicitándoles tareas, cumplir con tareas todo el tiempo. Un parte por ahí de lo que vos decís de la época, para poder leer por ahí el momento actual, sí, es para poder pensar que no solo los adultos estamos cada vez a ver, es necesario algunas cuestiones para poder transitar este momento del coronavirus. Pero también digo, en el afán de poder, en el afán de no dejar nada librado a lo que pueda surgir espontáneamente, se ha llenado o de actividades o se ha protocolizado casi de una manera bastante rigurosa algunas cuestiones. En el caso particular de niños, muchos niños llenos de tareas, pero que los que se están quejando de esas tareas son los padres, porque creo que están como abarrotados, ¿sí? Hay una queja ahí que es necesario alojar, porque realmente hoy todo protocolizado, de alguna manera, si bien coincido con vos, esto es necesario, porque realmente es necesario para poder cuidarnos, también tanto protocolo y tanta cosa, si uno está, digamos, abrumado por todo esto, evidentemente por ahí al interior de las familias esto puede arrasar un poco en relación a qué pasa con las actividades que cada uno quiere hacer o desea hacer.
Así que me parece que también es un momento como para poder pensar hacia dónde va el deseo de cada quien, independientemente de la necesidad de cuidarnos a través de protocolos que hay que respetar, evidentemente, ¿no? Luis, no quiero que se haga más larga la entrevista. Sabés que yo me quedaría hablando con vos horas y horas, y de hecho probablemente lo hagamos, pero no vamos a hacer tampoco una entrevista filmada de tanto tiempo. Está bien, Te quiero agradecer. Te quiero agradecer profundamente esta oportunidad que nos das de escucharte. Siempre es un placer. Realmente yo admiro personalmente tu trabajo y bueno, nada, espero que estés muy bien, que continúes muy bien. A ver cuándo tenemos la posibilidad de volver a vernos y estar un poco más cerca de manera presencial, que siempre es un gusto. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos, Pablo.